Bueno, muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Qué bueno venir aquí temprano el sábado por la mañana para tributarle honra y gloria a nuestro Dios. Esta mañana vamos a estudiar sobre el calendario del Mesías. Pero antes de hacerlo queremos orar para pedir la bendición del Señor. Así que les invito a inclinar sus rostros reverentemente mientras oramos. Padre Celestial, al abrir tu palabra, pedimos que nos des claridad de pensamiento, que nos des corazones abiertos y nos capacites para compartir este maravilloso mensaje que has dado a tu iglesia. Gracias por escuchar esta oración, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestros dos temas de anoche estudiamos sobre la casa del Mesías. ¿Cuál es la casa del Mesías? Es lo que se llama en la Biblia el santuario y después más adelante el templo de Dios. Jesús se refirió al templo como su casa. Y en nuestro tema de anoche, los dos temas de anoche, estudiamos los 7 pasos que toma Jesús, pasos sucesivos a través de su casa. ¿A dónde comienza Jesús a transitar por su casa? Comienza en el campamento. ¿Y qué hace Jesús en el campamento? En el campamento vive una vida sin pecado. ¿Con qué propósito? Para tejer un manto de justicia que le pueda ofrecer a cada ser humano. Luego Jesús se mueve al altar del sacrificio. Y en el altar del sacrificio, el Señor Jesucristo hace ¿qué? Carga los pecados de toda la raza humana y sufre el castigo que todos los seres humanos deben sufrir. Luego Jesús se mueve ¿a dónde? Se mueve al lavacro. ¿Y el lavacro qué evento representa? Representa la resurrección de Jesús para que Él pueda desempeñar la siguiente función. ¿Cuál es la cuarta función de Jesús? Se mueve al lugar santo del santuario. ¿Y qué hace allí? Intercede por los que reclaman su vida perfecta y su muerte por el pecado. Y entonces Cristo, cuando el individuo, la persona, reclama lo que Cristo hizo en la tierra, Cristo coloca su vida y su muerte a la cuenta del pecador y Dios mira al pecador como si nunca hubiera pecado. Luego entonces Jesús se mueve ¿a dónde? Al lugar santísimo, a donde va a separar a los creyentes genuinos de los creyentes falsos. Y cuando termina esa obra de separar a los genuinos de los falsos, se cierra la puerta de la gracia y ahora Jesús toma todos los pecados que entraron al santuario, todos los pecados de los penitentes, de los que son creyentes genuinos, los saca y los coloca sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, símbolo de Satanás. Y entonces Satanás permanece 1000 años en una tierra desolada, vacía, sin luz y sin habitantes. Después de eso, Satanás, sus ángeles y los impíos son destruidos. Y entonces Jesús toma el último paso en el proceso de moverse por su casa y ese paso es venir para habitar en nuestro campamento para siempre. Es decir, los pasos de Jesús comienzan en el campamento y terminan en el campamento. Ahora, el Mesías, es decir, Jesús, no solo tiene una casa, sino que tiene un calendario de eventos que especifica el momento preciso en que Jesús toma cada paso a través de su casa. De hecho, cada paso de Jesús al moverse a través de su casa fueron establecidos desde los siglos de la eternidad. Es decir, los pasos de Jesús a través del santuario ya fueron establecidos desde antes que entrara el pecado al universo. Vamos a notar en nuestro estudio de esta mañana algo fascinante. Y es que la casa del Mesías
nos describe los pasos que Jesús toma en el plan de la salvación, mientras que el calendario del Mesías nos muestra las fechas en que Jesús toma esos pasos a través del santuario. La Biblia nos dice que había una fecha exacta para el nacimiento de Jesús. Había una fecha exacta para el bautismo de Jesús, el comienzo de su ministerio terrenal. La Biblia tiene una fecha específica para la muerte de Jesús, una fecha específica para la sepultura de Jesús, una fecha exacta para la resurrección de Jesús, una fecha exacta para el comienzo de su ministerio en el lugar santo y una fecha exacta para el comienzo de su ministerio en el lugar santísimo. Todo estaba fríamente calculado antes que Jesús viniera a este mundo. Los planes de Dios no conocen ni premura ni demora. Dios no adelanta los pasos del Mesías ni atrasa los pasos del Mesías. Todo se cumple de acuerdo al plan que fue establecido desde los siglos de la eternidad. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro El deseado de todas las gentes, página 23. Deseado de todas las gentes, página 23. Particularmente la última parte de la cita es la que me interesa especialmente. Dice allí: la venida del Salvador había sido predicha en Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Es decir, pensaban que el Mesías iba a venir pronto cuando Dios anunció. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Tardó no desde la perspectiva de Dios, sino desde la perspectiva de los seres humanos. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición. Y sin embargo, no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el pasaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar: se han prolongado los días y fracasa toda visión. Ahora viene la parte clave. Pero, como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Los planes de Dios no conocen ¿qué? Premura ni demora. Dios no adelanta sus planes y Dios no atrasa sus planes. Dios tiene un plan y se atiene a ese plan. Cada evento de la vida del Mesías tenía una fecha exacta cuando debía cumplirse. Hablemos en primer lugar de la encarnación de Jesús. La Biblia nos dice en Gálatas el capítulo 4 y el versículo 4 algo muy interesante. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Eso indica que iba a haber un momento para la encarnación. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fíjense la expresión: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Había un tiempo específico que tenía que pasar para que Dios enviara a su Hijo. Dicho sea de paso, esa expresión, cumplimiento del tiempo, es muy semejante al que encontramos en Marcos 1 y el versículo 15, donde inmediatamente después del bautismo de Jesús, Jesús dijo lo siguiente: el tiempo se ha cumplido
El reino está cerca, arrepentíos y creed del evangelio. Y eso se refería a la profecía de las 70 semanas, cuando las 70 semanas apuntaban la fecha del bautismo de Jesús. Y cuando Jesús fue bautizado, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Es decir, Dios tenía una fecha exacta para el nacimiento del Señor Jesús. Pero como vimos anoche, no reveló la fecha. Aunque Dios la tenía en su calendario, porque dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios no quería que idolatráramos la fecha y no adoráramos y honráramos al Creador. La sierva de Dios en el deseado de todas las gentes, páginas 199 y 200, dijo lo siguiente en cuanto a la expresión, el tiempo se ha cumplido. Dice allí, la nota predominante de la predicación de Cristo era, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Así el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. En el año 27 de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje, el tiempo es cumplido. Así que la expresión, el tiempo es cumplido, o cuando vino el cumplimiento del tiempo, se refiere a una fecha exacta en el calendario de Dios. Había una fecha en el calendario de Dios para el nacimiento de Cristo Jesús en este mundo. Pero también había una fecha exacta para el inicio de su ministerio terrenal. Quiero que notemos en Daniel el capítulo 9 y el versículo 24 y 25. Y quiero hacer un paréntesis aquí antes de leer esos versículos. Vamos a encontrar que cada vez que se va a realizar uno de esos eventos anunciados con fecha específica, hay un anuncio poderoso terrenal de que ese evento está por ocurrir o acaba de ocurrir. Yo pregunto, cuando el Señor Jesucristo iba a nacer, ¿hubo un poderoso anuncio terrenal? ¿Cómo no? ¿Cuál fue el anuncio? Bueno, primero los ángeles cantaron en el cielo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Además de eso vinieron unos sabios del oriente y dice que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada porque oyeron que habían venido para adorar al Mesías. Dijeron, ¿será posible que el Mesías vino? Así que cuando Jesús iba a nacer hubo un poderoso anuncio terrenal. Yo pregunto, cuando Jesús estaba a punto de comenzar su ministerio terrenal después de su bautismo, ¿hubo un poderoso anuncio que indicaba que el Mesías estaba a punto de llegar? ¿Quién entregó ese mensaje? Ese mensaje fue entregado por Juan el Bautista. Así que cuando Jesús viene a nuestro campamento, cuando se encarna, hay un anuncio. Luego, cuando va a comenzar su ministerio terrenal en el campamento, hay también un poderoso anuncio para atraer la atención de que ese evento está por cumplirse. Ahora sí vamos a Daniel 9, 24 y 25, a donde nos da el año en que el Mesías iba a comenzar su ministerio terrenal. Dice allí, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dios le está hablando aquí a Daniel. Dios le iba a dar al pueblo de Daniel, a los judíos, 70 semanas de gracia. Ahora, no son semanas literales, son semanas simbólicas. ¿Cuántos días tienen 70 semanas? 70 semanas tienen 490 días. En la Biblia, un día equivale a ¿qué? Simbólicamente a un año. Es decir, las 70 semanas cubren 490 años. Ahora, ¿cuándo comienzan y cuándo terminan las 70 semanas? Dice allí, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y ahora el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden
para restaurar y edificar a Jerusalén, porque Jerusalén había sido destruida por Nabucodonosor y había que restaurarla, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. La palabra Mesías significa ungido, hasta el ungido, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántos son 7 semanas y 62 semanas? Bueno, suman 62 más 7, ¿cuánto da? 69 semanas. Luego dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuánto tiempo iba a pasar entre la salida de la orden para edificar y restaurar a Jerusalén hasta que viniera el ungido? 69 semanas. Así que si ustedes hacen los cálculos, el decreto fue dado en el año 457 antes de Cristo. Van hacia adelante 69 semanas, que son años, que son ¿cuántos años? 483 años, y los trae ¿hasta qué fecha? Hasta el año 27 de la era cristiana. Es decir, que esta profecía de las 70 semanas nos da la fecha cuando comienzan las 70 semanas, nos movemos 69 semanas, que son 483 años, y eso nos lleva hasta el año 27 de la era cristiana. Es decir, el Mesías, el ungido, debía aparecer en el año 27 de la era cristiana. Inmediatamente surge la pregunta, ¿será que el Señor Jesucristo apareció en el momento preciso para ser ungido con el fin de comenzar su ministerio terrenal? Absolutamente. Vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 40 y 41. Juan 1, 40 y 41. Aquí, inmediatamente después del bautismo de Jesús, Andrés le dice a Pedro, hemos hallado al Mesías. La palabra Mesías significa ¿qué cosa? Hemos hallado al ungido. Jesús se bautiza. Andrés le dice a Pedro, hemos hallado al ungido. Ahora sigue diciendo el versículo 41. Vamos a leer el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. La palabra Christos significa también ungido en griego. La palabra Mesías significa ungido en hebreo, en que fue escrito el Antiguo Testamento. Es decir, Jesús recién se ha bautizado y entonces Andrés le dice a Pedro, hemos hallado al ungido. Ahora yo pregunto, ¿cuándo fue Jesús ungido? En su bautismo. Noten Hechos 10 y el versículo 36 al 38. Hechos 10, 36 al 38. Dice aquí, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios, ahora escuchen bien, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahora yo pregunto, ¿cuándo es que cayó sobre Jesús el Espíritu Santo? ¿Cuándo es que fue ungido? ¿Cuándo es que el Espíritu cayó sobre él en forma de paloma? Cuando fue bautizado. En otras palabras, la profecía de las 70 semanas nos dice que el Mesías iba a aparecer en el año 27, su ungimiento iba a ser su ¿qué? Su bautismo. Yo pregunto, ¿la Biblia entonces nos da el año específico cuando Jesús iba a comenzar su ministerio terrenal? ¿Cómo no? No solamente nos da el año, sino que vamos a encontrar en el siguiente paso que la Biblia también nos da la estación del año, cuando el Mesías iba a ser bautizado. Ahora, ¿qué tal la muerte de Jesús? Estamos moviéndonos, tomando los pasos que describimos anoche. Empezamos con el nacimiento del Mesías. ¿Tenía Dios una fecha para eso? Cuando venga el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo.
Había una fecha exacta para el comienzo del ministerio terrenal de Jesús en el campamento nuestro. Cuando habitó entre nosotros, la profecía de las 70 semanas daba el año, y vamos a encontrar que la Biblia también da la estación del año. ¿Qué tal la muerte de Jesús? Moviéndonos ahora al altar del sacrificio. ¿Será que también la Biblia nos anuncia específicamente la fecha en que iba a morir el Mesías? Absolutamente. Pero antes de mencionarles eso, yo pregunto, ¿hubo un poderoso anuncio de que Jesús estaba a punto de morir en la cruz? Sí. ¿Cuál fue ese evento? La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Eso ocurrió inmediatamente antes de su muerte. Era necesario que todos los ojos estuvieran enfocados en Jesús, de lo que Jesús iba a hacer. Un poderoso anuncio. Cada vez que Jesús toma un paso, hay un poderoso anuncio que está por ocurrir, ese evento importante. Ahora, la Biblia no solamente nos dice el año cuando iba a morir Jesús, sino que la Biblia también nos dice el mes, el día y la hora. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Vamos a mirar. Ustedes recuerdan que varias veces durante su ministerio dice en cuanto a Jesús que no lo pudieron, por ejemplo, arrestar porque no había llegado su ¿qué? No había llegado su hora. El Evangelio de Juan usa esa expresión repetidas veces. Vamos a examinar algunos versículos donde se menciona eso. Juan 2 y el versículo 4. Esto es en las bodas de Caná. Y se acaba el vino y viene la mamá de Jesús y le dice, se acabó el vino. Y ahora noten lo que Jesús le dice a su madre. Juan 2 y el versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No es despectiva esa expresión. Era común que los hijos se refieran a su madre como mujer en esa época. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido ¿qué? Aún no ha venido mi hora. Noten Juan 7, el versículo 6 y luego el versículo 8. Aquí los hermanos incrédulos de Jesús le dicen a Jesús, ¿por qué no vas a la fiesta de tabernáculos? Están tratando de convencerlo que vaya a la fiesta de tabernáculos. Y fíjese lo que dice el versículo 6, Jesús declarándole a sus hermanos, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. Y luego en el versículo 8 dice Jesús, subid vosotros, es decir, a sus hermanos, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Noten Juan 7 y el versículo 30. Vez tras vez en el Evangelio según San Juan tenemos esta idea. Aquí Jesús le dijo a los judíos que su Padre lo había enviado al mundo y los judíos se enojaron. Dice en el versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Había un momento preciso en que debía ser arrestado y pasar por su pasión y morir. ¿Cómo no? No lo podían tocar antes de eso. Noten Juan 8 y el versículo 20. Juan 8 y el versículo 20. Aquí Jesús le dice a los judíos, ustedes no me conocen ni a mí ni conocen a mi Padre. En Juan 8 y el versículo 20 dice lo siguiente, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Pero hacia el final de su ministerio, Jesús cambió la expresión. Noten Juan 12 y el versículo 23 y el versículo 27. Esta es la última semana antes de la muerte de Jesús. Unos poquitos días antes que Jesús muriera. Ahora Jesús no va a decir, aún no ha llegado mi hora. Va a cambiar el tono de lo que dice. Juan 12 y el versículo 23 vienen unos griegos que quieren una entrevista con Jesús. Y dice en el versículo 23, Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego el versículo 27 dice Jesús, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Ven el cambio?
al final de su ministerio? Jesús estaba en el aposento alto con sus discípulos. En Juan 13 y el versículo 1, el siguiente capítulo, nos dice algo muy interesante en cuanto a lo que iba a ocurrir. Esto está sucediendo el jueves en la noche, lo que vamos a leer ahora. Jesús el jueves en la noche va a ir a Getsemaní y va a comenzar su pasión. Dice en Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando Jesús iba del aposento alto al Getsemaní, en camino al Getsemaní, Juan 17:1 nos dice que Jesús elevó una oración a su Padre. Y fíjense lo que Jesús le dice a su Padre. Estas cosas habló Jesús, Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ¿ahora qué va a decir? La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Había una hora exacta para la muerte de Jesús? Sí, Señor. Y antes de eso no podían arrestarlo, no le podían poner un dedo encima, porque no había llegado la hora. Ahora les voy a leer una cita extraordinaria del Espíritu de Profecía. En el Deseado de todas las gentes, página 121. Deseado de todas las gentes, 121. La hermana White tiene esta cita excepcional. Dice lo siguiente. Va a explicar lo que significa Jesús cuando dice aún no ha llegado la hora. Las palabras aún no ha venido mi hora indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo, ¿cuántos actos? Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizó en cumplimiento del plan que había existido desde los días de la eternidad. Wow. Ahora escuchen. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él perfecto en todos sus detalles. El Padre y el Hijo se sentaron en el cielo y repasaron el plan antes que viniera Jesús. Perfecto en sus detalles, dice aquí. Entonces algunos dicen, bueno, entonces Jesús cuando estuvo aquí, él sabía todo lo que iba a ocurrir. No, porque cuando estaba en el cielo vio todo el plan, pero aquí tenía que depender del Padre cada día para que el Padre le revelara el plan. Amén. Sí, escuche lo que sigue diciendo la cita. Pero mientras andaba entre los hombres, fue guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el tiempo señalado, fíjense, en el tiempo señalado no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase el tiempo. Todo movimiento de Jesús le era revelado al Padre. Llegó el momento para esto. Llegó el momento para esto. En armonía con el plan específico y detallado que se había establecido en el cielo antes que Cristo viniera a la tierra. Y algunos dicen, entonces Jesús no podía fracasar. Sí, Jesús podía. Él podría haber decidido ir en contra del plan. Pero siempre se sometió al Padre y tomó el paso en la fecha en que el Padre le dijo que tomara ese paso. Hay otra cita en el Ministerio de Curación, página 380, a donde la sierva de Dios dice, y más adelante voy a leer la cita completa, pero ahora solo voy a leer una porción. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Es decir, él no tenía una agenda donde decía qué iba a hacer el próximo mes, ni el próximo año, ni los próximos 3 años y medio. Dice, Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. No conocía todo el plan cuando estaba aquí. Cada día el Padre le revelaba el plan para ese día. Y Jesús se ajustaba al plan que había sido establecido. Ahora surge la pregunta. ¿Será que la Biblia nos revela el año en que el Mesías iba a morir? Nuevamente la profecía de Daniel. Daniel, el capítulo 9 y el versículo 26 y 27 nos da el año de la muerte del Mesías. Dice allí en la misma profecía de las 70 semanas,
Y después de las 62 semanas, y se sobreentiende las 62 y las 7, o sea, después de las 69, según el contexto, ¿qué va a suceder? ¿Se quitará qué? Se quitará la vida al ungido, es decir, al Mesías, mas no por sí. Es decir, él iba a morir no para él, sino para ¿quiénes? Para nosotros. Y luego el versículo 27 dice, y por otra semana, que es la semana número 70, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, es decir, de la última semana, la semana número 70, a la mitad de la semana, ¿qué va a hacer? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En algún momento después de las primeras 69 semanas, se le iba a quitar la vida al Mesías. Y se le iba a quitar a la mitad de la semana, porque la mitad de la semana iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Está claro? ¿Están entendiendo esto? Ahora, ¿cuál sería la mitad de la última semana? Bueno, la mitad de la última semana sería el año 31. Y usted dice, pastor, ¿cómo que es el año 31? Del 27 al 31 hay 4 años. No, no hay 4 años. Porque Jesús fue bautizado en el otoño del año 27. Ahora vamos a movernos hacia adelante. Otoño del año 27, al otoño del año 28, 1 año. Al otoño del año 29, 2 años. Al otoño del año 30, 3 años. Jesús murió en la primavera. A la primavera del año 31, 3 años y medio. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Yo pregunto, ¿en qué estación del año entonces fue Jesús bautizado o ungido? En el otoño. Porque murió 3 años y medio después, en la primavera del año 31. La Biblia es precisa y exacta. Ahora, no solamente revela la Biblia el año en que el Mesías iba a morir, a la mitad de la última semana, sino que la Biblia también nos revela el mes, el día y la hora. Noten Éxodo 12 y el versículo 5 y 6. Éxodo 12 y el versículo 5 y 6. Está hablando del Cordero Pascual. Yo pregunto, ¿quién cumplió la ceremonia del Cordero Pascual? Jesús. Lo vamos a leer en un momento. Jesús es el Cordero Pascual. Dice en Éxodo 12, 5 y 6, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día ¿qué? 14, ahí está el día. De este mes, que es el mes de Nisán, el primer mes del año religioso judío. Es decir, sabemos, en otras palabras, el día 14, sabemos el mes de Nisán y también la hora, porque sigue diciendo, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué significa eso entre las 2 tardes? Nosotros sabemos cuál es una tarde, cuando se oculta el sol, ¿verdad? De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Pero entre los judíos había otra tarde. Y es cuando el sol alcanza su cenit a mediodía y comienza su descenso. Yo sé que el sol no desciende, pero parece que desciende, ¿ok? Cuando comienza su descenso, esa es la primera tarde. La última tarde es cuando se oculta el sol. Por eso nosotros le llamamos a las horas después de mediodía, las horas de la tarde, exactamente. Así que ¿cuándo sería entre las 2 tardes? Sería más o menos ¿a qué horas? A las 3 de la tarde aproximadamente. Ahora, 1 Corintios 5, 7 dice que Jesús cumplió esta profecía. Dice allí, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién cumple la ceremonia del Cordero Pascual? Jesús. ¿Tenía Jesús entonces que morir el día 14 de Nisán entre las 2 tardes para cumplirlo? Absolutamente. Ahora, ¿a qué horas murió Jesús? Mateo 27, el versículo 45 y 46. Dice, y desde la hora sexta, ¿cuál es la hora sexta en los tiempos de Jesús? Mediodía. Ellos contaban los días como la hora primera, las 6 de la mañana, luego la hora tercera, las 9, luego la hora sexta, las 12,
luego la hora novena, las 3 de la tarde, y luego la hora número 12 sería a las 6 de la tarde. Calculaban de una forma distinta. Así que dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Hasta qué horas? Hasta la hora novena. Es decir, estuvo oscuro desde mediodía hasta ¿cuándo? Hasta las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, no exactamente a la hora novena, sino cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús tenía que hacer 2 declaraciones adicionales. Tenía que decir, consumado es, y tenía que decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, noten el versículo Mateo 27 y el versículo 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, cuando Jesús dijo, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, era exactamente a qué horas. Exactamente a las 3 de la tarde. Ahora les voy a leer una cita extraordinaria del deseo de todas las gentes. ¿Recuerdan que la profecía decía que iba a cesar el sacrificio y la ofrenda? El Mesías iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso se cumplió literalmente. Noten esta cita del deseo de todas las gentes, 704 y 705. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio de la tarde. Habían traído para matarlo el cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. Todo era terror y confusión. El sacerdote, ahora escuchen, el sacerdote estaba por matar la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. No murió un cordero ese día, porque estaba muriendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cesó ese día el sacrificio y la ofrenda. Sigue diciendo, el tipo se había encontrado con el antitipo. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Ahora escuchen, la hermana White se refiere a la profecía de las 70 semanas. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores, ahora terminan los sacrificios y ofrendas por el pecado. Ella entendió que se cumplió lo que iba a suceder a la mitad de la semana. Pero ¿saben que también había una fecha exacta para la sepultura de Jesús? ¿Cómo no? Había una fecha exacta para su sepultura. Y ustedes dicen, ¿dónde está esa fecha? Vayan conmigo a Levítico 23 y el versículo 6 y 7. Levítico 23 y el versículo 6 y 7. El siguiente día, después del 14 de Nisan, que es el 15 de Nisan, se celebraba lo que se conoce como la fiesta del pan sin levadura. ¿Qué representa la levadura? La levadura representa el pecado. ¿El Señor Jesucristo tenía pecado? El pan es Jesús. El hecho de que no tiene levadura significa ¿qué cosa? Significa que en Jesús no había ¿qué? En Jesús no había pecado. Ahora noten lo que dice Levítico 23, 6 y 7. Todavía es el mes de Nisan, el día 15 del mes de Nisan del año 31.
Dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Ahora, ¿cómo representa esto la sepultura de Jesús? Tenemos que ir a otros textos de la Biblia. ¿Recuerdan ustedes la historia del maná? El pan que cayó del cielo. ¿Qué representaba el maná? Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pero hay algo más específico. En Juan 6:51, Jesús dijo que el maná es mi carne que yo daré por el mundo. En Juan 6:51, Cristo dice, el maná es mi carne que yo daré por la vida del mundo. Ahora, si Jesús es el maná, yo pregunto, ¿tenemos que ir a dónde para entender lo que quiso enseñar Jesús? Hay que ir a la experiencia del maná. Ahora, ¿qué sucedía cuando el pueblo recogía el maná, digamos, el miércoles y lo guardaba para el jueves? 2 cosas, criaba gusanos y ¿qué? Hedía. ¿Qué es lo que cría gusanos y hiede? Un cuerpo en vías de descomposición, ¿sí o no? Pero ¿qué sucedía cuando se recogía el maná, que representa la carne de Cristo, cuando se recogía el viernes y se guardaba para el sábado? Estaba tan fresco el sábado como había estado ¿cuándo? El viernes. ¿Qué hubiera sucedido con un cuerpo normal si una persona muere un viernes? ¿Qué hubiera estado sucediendo el sábado? Su cuerpo hubiera estado en proceso ¿de qué? De descomposición, que llevaría finalmente a criar gusanos y a hedir. ¿El cuerpo de Jesús vio corrupción? No. El apóstol Pedro en el día del Pentecostés en Hechos 2 enfatizó que Jesús, su cuerpo no vio corrupción porque él era lo que representaba el maná. No tenía él levadura de pecado. Es decir, el siguiente día representa la sepultura del Señor Jesucristo. ¿Creen ustedes que también había una fecha exacta para la resurrección de Jesús? ¿Les parece? ¿Cómo no? Dicho sea de paso, hubo un poderoso anuncio de la resurrección de Jesús. Poderoso anuncio, mis hermanos y hermanas. Los que resucitaron con él, dice que fueron a la ciudad a decirle a todo el mundo. Imagínense, había allí, según el Espíritu de Profecía, mártires que murieron desde el comienzo. Posiblemente estaba Abel ahí. 15, 16 pies de altura. Yo soy Abel. El Señor ha resucitado. Dice que fueron a muchos estos seres glorificados y testificaron, anunciaron la resurrección de Jesús. Cada vez que Jesús toma un paso hay un anuncio terrenal. Ahora, ¿será que hay una fecha para la resurrección de Jesús? ¿Cómo no? Levítico 23, 9 al 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y os seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Se conoce como la fiesta de las primicias. Y el sacerdote, ¿qué va a hacer? Mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. Es decir, las primicias ocurría el día después del día de reposo. ¿Qué día sería ese en el tiempo de Jesús? Si es el día después del día de reposo, tendría que ser ¿qué día? El domingo. El 16 de Nisan. Es decir, nos da la fecha de su muerte, sepultura y resurrección en las fiestas judías. Su muerte, 14 de Nisan, su sepultura, 15 de Nisan, su resurrección, 16 de Nisan. Y vamos a encontrar que en realidad la Biblia nos da la hora en que el Señor Jesucristo resucitó y se presentó ante su Padre como las primicias, porque las primicias se cumplen en la resurrección de Cristo. Noten 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 20 y 21. 1 Corintios 15, 20 y 21. ¿Quién cumple las primicias? Dice, mas ahora Cristo, ¿qué? Ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Saben lo que pasó la mañana de la resurrección? El Señor Jesucristo resucitó e hizo un viaje corto al cielo para presentarse ante su Padre.
para que el Padre confirmara que su sacrificio era acepto, porque dice que cuando mecían la gavilla era señal de que eran aceptos ante Jehová. Jesús se presentó ante el Padre y le dijo: Padre, ¿es suficiente mi sacrificio como para salvar a mi pueblo? Y el Padre aceptó el sacrificio de Jesús como las primicias, y luego Jesús regresó a la tierra. Y usted dice: ¿cómo sabemos esto? Porque por la mañana, cuando María quería tocar a Jesús, María Magdalena quería tocar a Jesús, ¿qué dijo Jesús? No me toques, todavía no he ascendido a mi Padre. Pero esa noche le dijo a sus discípulos: tóquenme. Así que tiene que haber ascendido en el interino entre cuando resucitó y cuando permitió que sus discípulos lo tocaran esa noche. Ahora, ¿creen ustedes que también había una fecha exacta para el comienzo del ministerio de Cristo en el lugar santo? ¿Les parece? ¿Cómo no? ¿Un poderoso anuncio terrenal? Claro que sí. Vayan conmigo a Levítico 23, 15 y 16. Las fiestas judías tienen el calendario de eventos del Mesías, los momentos cuando Él se mueve a través de su casa. Levítico 23, 15 y 16. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, es decir, desde el momento de la resurrección de Jesús, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas serán cumplidas. Es decir, 49 días iban a pasar. Y luego dice: hasta el día siguiente del séptimo día, es decir, el día número 50 después de la resurrección. Así que dice: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Yo pregunto, ¿se cumplió precisa y exactamente esta profecía de el Pentecostés? Exactamente, 50 días después hubo un poderoso anuncio de que Jesús había comenzado en el cielo una obra muy especial de intercesión. Claro, dice la Biblia que hubo un recio ¿qué? Un recio viento. Se vieron lenguas como de ¿qué? Como de fuego. Y todos los que estaban presentes allí comenzaron a hablar idiomas que nunca habían estudiado. Imagínense eso, extraordinario. Los ángeles le implantaron un Rosetta Stone a esa gente. Hablaban perfectamente los idiomas de las naciones de donde habían venido, donde iban a testificar. Dicen Hechos 2 y el versículo 1 al 4: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un recio viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que ocurrió en la tierra no fue el evento importante. El evento importante ocurrió en el cielo. Yo tengo una presentación que se llama Jehová es nuestra roca, donde esbozo este asunto. Lo que ocurrió en la tierra fue un anuncio que Jesús había comenzado su ministerio intercesor en el cielo y que ahora iba a aplicar los beneficios que había ganado en su obra terrenal. Es decir, lo que ocurrió en la tierra fue el anuncio terrenal que Jesús había comenzado su labor en el lugar santo. Ahora, ¿saben a qué horas fue que se derramó el Espíritu Santo? Que sería 50 días después que Jesús presentó la gavilla ante su Padre. Vamos a Hechos, el capítulo 2 y el versículo 15. Hechos 2 y el versículo 15. Muy interesante esto. Cuando empezaron a hablar en otras lenguas, los que estaban en el aposento alto, algunos de los incrédulos que estaban ahí dijeron: esos los que están es borrachos. Ahora escuchen lo que dice Hechos 2:15. Porque aquí les dice Pedro a esos incrédulos: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora ¿qué? La hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera? ¿Qué hora es nuestro reloj? Las 9 de la mañana. ¿A qué hora fue derramado el Espíritu Santo? A las 9 de la mañana. 50 días después que Jesús se presenta ante el Padre. Así que ¿a qué hora se presentó Cristo ante el Padre? 50 días antes. A las 9 de la mañana.
Tenemos inclusive la hora en que Jesús se presentó como las primicias. El día, el mes y el año. Y tenemos también el mes, el día y el año cuando Jesús comenzó su ministerio intercesor en el santuario celestial. Esas son las 4 fiestas primaverales: la Pascua, pan sin levadura, primicias y Pentecostés. Pero luego viene un largo verano californiano, seco, árido, infértil en Israel, donde no cae lluvia. ¿Saben qué periodo representa eso? Representa el periodo de dominio papal, donde dice en Apocalipsis capítulo 11 que no cayó lluvia durante el periodo de su profecía. Pero ese largo verano seco y árido era interrumpido por las fiestas otoñales. ¿Y cuál era la primera fiesta otoñal? La primera fiesta otoñal era la fiesta de las trompetas. Las trompetas anunciaban que estaba pronto a llegar, ¿qué día? El día de la expiación, que es el inicio de ¿qué cosa? El inicio del juicio de Israel. Ahora yo pregunto, ¿hay una fecha exacta para el inicio del juicio en el santuario celestial, el movimiento de Cristo del lugar santo al lugar santísimo? ¿Cómo no? No tenemos tiempo de esbozar esto completamente, pero la profecía de Daniel 8 y el versículo 14 nos dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Pero no solamente sabemos el año, que es 1844, porque empieza el mismo tiempo que comienzan las 70 semanas, 457 antes de Cristo. Vamos hacia adelante 2300 años y nos lleva al año 1844. Pero la Biblia no solamente nos da el año, la Biblia también nos da el mes y el día en las fiestas. Nota Levítico 23, 26 y 27. Levítico 23 y el versículo 26 y 27. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. ¿Cuándo debía ser el día de expiación? ¿A los qué? A los 10 días de este mes séptimo. Ahora, en 1844, el día 10 del mes séptimo cayó el 22 de octubre en nuestro calendario. Es decir, la Biblia nos dice en las fiestas y en Daniel 8:14 que Jesús se iba a mover al lugar santísimo para comenzar la obra de juicio el 22 de octubre de 1844. Ahora yo pregunto, un poderoso anuncio de que estaba por comenzar el juicio. ¿Quiénes dieron ese anuncio? ¿Han oído hablar alguna vez del movimiento millerita? Guillermo Miller, no solamente en Norteamérica, sino en otros lugares del planeta. Su mensaje central era: temed a Dios y darle gloria, la hora de su juicio ha llegado. Y además de eso, Guillermo Miller, el versículo central del cual predicaba era: hasta 2300 días y el santuario será purificado. Anunciaron con voz de trompeta que estaba por comenzar el juicio investigador, que Jesús se iba a mover del lugar santo al santísimo. No lo entendieron en ese momento, pero después entendieron que Jesús no iba a venir a la tierra en su segunda venida, sino que iba a comenzar su ministerio en el lugar santísimo, la obra de juicio. Ahora nos queda muy poco tiempo, pero déjenme mencionar esto. 1844 es la última fecha del calendario de Dios que Dios nos da. Después de eso no hay más fechas. Ahora, Dios tiene una fecha para la lluvia tardía. Dios tiene una fecha para el fuerte clamor. Dios tiene una fecha para el juicio de los vivos. Dios tiene una fecha para el cierre de la gracia. Dios tiene una fecha para el tiempo de angustia y tiene una fecha para la segunda venida. Y algunos dicen: pero pastor, nosotros no podemos apresurar la segunda venida. ¿Acaso el Espíritu de profecía no dice que podemos apresurar la segunda venida? Déjenme explicarles cómo sucede esto. ¿Ustedes creen que Dios sabía cuándo su pueblo va a estar preparado para la segunda venida? ¿Dios sabe? Claro.
¿El pueblo podría haberse preparado antes de esa fecha que colocó Dios en su calendario? Si se hubieran puesto las pilas y hubieran hecho lo que deben hacer, ¿podrían haber estado listos antes? Sí. Dios no corre la fecha de la segunda venida. No dice, bueno, la gente no está lista, así que posterguemos la fecha. No, eso no es lo que hace Dios. Dios puso la fecha en su calendario cuando Él supo que su pueblo iba a estar listo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No es, a nosotros nos parece demora, pero la demora es por culpa nuestra. Si hubiéramos estado listos antes, Dios hubiera puesto en su calendario una fecha antes. Pero puso la fecha cuando Él sabía que todo se iba a desencadenar. Aquellas personas que andan por ahí fijando fechas, húyanles como a la lepra. La sierva de Dios dijo, en Primeros Escritos, página 75, el Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe avanzar y proclamarse a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Vi que algunos están creando una falsa excitación al predicar fijando fechas, pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento. No necesita ser reforzado con fechas, que irá adelante con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia. No hay más fechas. Apocalipsis, el capítulo 10, cuando el ángel levanta su mano derecha al cielo, dice, el tiempo no será más. Se refiere no a tiempo calendario, sino que se refiere a tiempo profético. No más profecías que tienen que ver con tiempo. Dios tiene fechas para todo lo que va a ocurrir porque Él sabe exactamente cuándo la gente va a estar lista y cuándo los eventos del mundo se van a desencadenar. Pero nosotros no sabemos cuáles son esas fechas. Quiero terminar mencionando el libro de Esther. ¿Saben que Dios tiene un plan también específico para cada uno de nosotros? ¿Ustedes recuerdan la experiencia de Esther? Se había dado un decreto para exterminar a todos los judíos. La única esperanza del pueblo era en Esther. Mardoqueo le mandó un mensaje a Esther que se encuentra en Esther 4, 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Es decir, porque tú eres judía, no crees que te vas a escapar. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Es decir, todos nosotros somos importantes para Dios, pero no indispensables para cumplir su plan. Ahora dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y luego le dice Mardoqueo, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Dios te puso en el palacio para este momento. Ahora mira si vas a cuadrar con el plan de Dios. Recuerdan que yo les leí esa cita donde la hermana White dice que Jesús no se trazaba planes personales. Voy a leer rápidamente. Cristo en su vida terrenal no trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Ahora dice ella, así deberíamos nosotros también depender de Dios para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. Dios tiene también un plan específico para nuestra vida y si estamos en comunión con Dios, vamos a saber exactamente qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Ojalá que esto nos haya ayudado a entender que Dios tiene todo fríamente calculado.